unidos queriendo escudriñar cuál es la voluntad de Dios para este día. Corren tiempos en los que como iglesia debemos afianzar todo lo que creemos. No podemos pretender ser una iglesia que responde a la voluntad de Dios si no estamos conectados en el Espíritu, si no escuchamos la dirección del Espíritu. Simplemente no podemos. No podemos ser efectivos como iglesia si no estamos nutridos, unánimes, con nuestro camino claro, con nuestro pensamiento claro, sabiendo quiénes somos, hacia dónde vamos, qué espera Dios de nosotros, qué podemos también esperar de Él. Suena simple, pues en el papel, pero esto es una lucha diaria, es un combate que todos debemos ir lidiando. Y es casi un reto que vivimos nosotros hoy como cristianos, día a día. Y el reto consiste en distinguir qué cosas provienen del espíritu humano y qué cosas provienen del Espíritu Santo. ¿Te habrás preguntado alguna vez si alguna sensación que recibiste provenía de ti o de Dios? Y quizás hasta la has compartido con alguien y es muy posible que te hayan dicho que estás delirando o que te lo inventaste o que es una fascinación tuya. O por el contrario, lo has guardado, te lo has callado y te cuestionas si Dios realmente lo puso. Y esto es un proceso de afinarnos todo el tiempo, afinar esa sintonía. ¿Quién nos está hablando? ¿Tú, Dios o los demás? Dependiendo de cómo tú tomes todas estas diferentes locuciones o voces, llamémosle locuciones a todas estas voces que podemos recibir, bien sean las que provienen desde nuestro interior o las que vienen desde el exterior, es importante reconocerlas. Si queremos saber quién nos está hablando. Es tan fácil a veces dudar cuando Dios nos habla o cuando nos habla el Espíritu Santo, porque tiene una forma muy particular de hablarnos. Y para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, vamos a primero a conocernos un poco de los mecanismos internos que nos movilizan, que nos constituyen como seres humanos. ¿Cierto? Entonces, para eso me gustaría que hiciéramos como una pequeña diferencia y es entre las locuciones o voces internas, o sea, las que provienen de nuestro interior, y por otro lado, en paralelo, aquellas locuciones que son externas. Y esto es de vital importancia, el que tengamos claro que no todas las voces que escuchamos pues provienen de nosotros, sino para hablar ya de las influencias externas, sabemos que, o de las voces externas, que estamos sometidos todo el tiempo a demasiadas influencias. Todo el tiempo estamos escuchando voces. Estamos rodeados de tantas voces y estas voces pueden influenciar de manera directa o indirecta nuestra forma de pensar y si influencia nuestra forma de pensar también así va a ser en nuestro actuar.
Y tenemos que ser como creyentes conscientes de todas las voces que nos están rodeando. Entonces tenemos que todas estas locuciones externas las podemos un poco sintetizar en diferentes categorías. Puede ser uno, la familia, las voces de las personas que te aman, de tu núcleo familiar. Los amigos son otro tipo de voces externas que escuchamos. Eh, los medios de comunicación también son otro tipo de voces que llegan a nosotros y que pueden formar un panorama de lo que es la realidad. Fíjate cómo en la medida en que los medios de comunicación, y esto como ejemplo, han descendido un poco el tema del COVID-19, solo como un ejemplo, y cómo proporcional a la información del COVID-19 y al que ya hemos aprendido a convivir con esta realidad, entre comillas, esta nueva realidad, es proporcional al descenso de los medios de comunicación frente al miedo que las personas ya están teniendo. Un hermano mío se cruzó con alguien en el ascensor de su edificio, entrando a su edificio, y mi hermano había prendido el botón del ascensor en el primer piso, él entra con su tapabocas reglamentario, y en esas va a entrar un hombre mayor que también va a llegar un poco más tarde, y al ver que mi hermano estaba con su tapabocas, pues el hombre le hace señal de excusas y que siga adelante entonces al piso al que le iba a ir con el ascensor. Pero mi hermano le hace una seña de, no, no importa, entre también al ascensor. Y mi hermano se quita el tapabocas. Y este hombre, me cuenta mi hermano, que hace literalmente un sonido de tranquilidad. Respira profundamente y, y ¿sabes qué ocurre? El hombre empieza casi que a contarle toda su experiencia y dice, durante los primeros 4 meses yo era de los que enviaba cadenas de WhatsApp a diestra y siniestra, todos cuiden, quieran a sus familias, tengan mucho cuidado, pero después de 5 meses yo ya estaba cansado, ya estoy cansado, ya no sé ni siquiera qué pensar. Y ahora lo veo a usted y me puedo tranquilizar. Y no estoy diciendo que la actitud o lo que hizo mi hermano fue bueno o malo, no. Lo que quiero contextualizar es el temor, cómo lo que escuchamos puede avivar el miedo, cómo las influencias externas pueden llegar tan hondo y tocar algo tan fundamental, un instinto tan fundamental como es el del temor. Y cómo podemos ser presas del pánico mediático tan fácilmente, porque no tenemos un guardián en nuestro interior para poder discernir qué influencias externas permitimos o cómo las filtramos para que entren en nosotros. Es como que tuviéramos la puerta de par en par para que todos lleguen a la casa cuanto ladrón quiera y entre y saquee. Muchas veces somos muy desprevenidos con aquello que escuchamos y vemos y no indagamos, no buscamos, no discernimos. Y este son el tipo de voces externas o locuciones externas. Simplemente puse un ejemplo, pues, porque estamos justamente en esta situación. Pero también puedes recibir esa voz externa de tu familia o de tus amigos, ¿verdad? Y esto es importante porque en la medida que conozcamos de qué manera o qué mecanismos internos tenemos para permitir que esas influencias afecten mi interior, va a ser fundamental para lograr discernir la voz del Espíritu Santo. Ojo a esto, yo no puedo discernir la voz del Espíritu
Si la voz predominante en mi vida es una influencia externa, si el megáfono de las influencias externas, si la voz tiene más decibeles, es decir, es más fuerte, más débil va a ser la voz del espíritu. Si aquellas voces de las influencias exteriores son más fuertes en mí y menos son filtradas, ya vamos a decir cómo filtrarlos o cuál es el filtro correcto, el que Dios nos manda, entonces se me va a dificultar mucho escuchar la voz de Dios. Y por eso uno se pregunta, ¿y yo por qué no escucho a Dios? Porque yo escucho que personas dicen, Dios me habló, pero a mí nunca me habla. Yo, yo, yo no logro entender eso. ¿Por qué no me habla a mí? Y a veces hasta te enojas con Dios y le dices, bueno, pero háblame a mí como le hablas a aquel otro. Aquí alguien está mintiendo, o aquellos que dicen que Dios les habla, o yo soy el del problema. Esto es muy recurrente, esto que estoy diciendo. Pero entonces entendamos qué pasa allí. ¿A quién estoy escuchando? Pablo, entonces estás diciendo que uno no debe escuchar a la familia, a los amigos o a los medios de comunicación. No, no estoy diciendo eso. No es el hecho de taparte los oídos y no escuchar. Es el hecho de que no permitas que entren a tu interior sin un proceso de discernimiento. Porque de lo contrario, vas a ser presa fácil del pánico, del terror, del temor. Y el ejercicio es muy simple y se evidencia en la forma en la que se fueron declarando las cuarentenas en los diferentes países. Primero en la Unión Europea y bueno, algunos de Centroamérica y en Latinoamérica. Noten ustedes lo que pasó para ver de qué manera nos afecta una noticia o algo o una locución externa. Todos salieron a abastecerse de manera caótica a los supermercados, obligando a que el Estado, a que las diferentes entidades gubernamentales, públicas o en el poder, endurecieran las medidas en contra de la libertad, por el mismo temor que las personas estaban experimentando. Y es que el temor produce caos. ¿Alguien ha visto una bandada de aves cuando escuchan pólvora? Salen despavoridas. O una estampida de animales huyendo en las estepas africanas. Porque se aproxima un gran felino que los está buscando como presa. Eso fue lo que le ocurrió al ser humano. Pero habían personas más tranquilas, más estadistas, que pusieron freno a este terror, a este pánico e intentaron reflexionar y buscar, discernir antes de ser agentes multiplicadores de ese pánico por falta de discernimiento. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque ¿quién sabía que estaba hablando Dios? Cuando todos estábamos pendientes de los medios de comunicación, ¿quién estaba escuchando realmente al Espíritu? ¿Crees que el Espíritu estaba hablando a través de CNN, a través de las cadenas de comunicación? Ahora bien, no solamente tenemos locuciones externas, también tenemos locuciones internas. Y esta, pues como su nombre lo indica, ya no proviene de, del exterior, sino que son esas voces
que salen de nosotros. ¿Cómo las categorizamos? Entonces puede ser las ideas. Una idea es una voz interior. Estoy comenzando a tener una idea de hacer algo. Una idea está compuesta de lenguaje, de palabras articuladas con conexiones lógicas. Eso es una idea, ¿vale? Y esa idea se convierte en una voz dentro de tu interior. Esas ideas se transforman en esquemas mentales. Cuando estas ideas se vuelven un patrón común de mi pensamiento o unos lentes por los cuales yo observo la realidad, entonces quiere decir que ese grupo de ideas pasaron a conformar en mí un patrón mental, un esquema mental, una fortaleza mental. Hay fortalezas buenas y hay fortalezas malas. ¿Ok? Entonces, hay sistemas de ideas buenas, hay sistemas de ideas dañinos. Hay sistemas de ideas que valoran el amor al prójimo, hay sistemas de ideas que valoran el egoísmo. ¿Vale? Y cada idea tiene su propia voz. Pero no solamente nuestras locuciones internas vienen a través de grupos de ideas, sino también de emociones. Las emociones también son un tipo de voz. Si a mí me arrebatan algo en el metro, en un tren, en un bus, algo que yo me estoy comiendo, y el vecino de al lado me arrebata aquello que yo me estoy comiendo, inmediatamente dentro de mí se va a generar una emoción retributiva de querer arrancarle de un zarpazo aquello que él me robó, y todo esto movido por una emoción, ¿verdad? Y esta emoción es una voz que me dice que te devuelvan lo que es tuyo. O una voz de me siento ofendido por algo que me hicieron. O una voz de voy a defender a alguien que es débil. Y también, al igual que las ideas, es un prisma para yo, o un lente con el cual yo observo la realidad. Yo puedo observar la realidad de una manera, digámoslo así, más lógica, racional, a través de ideas o a través del prisma de las emociones, donde todo lo que yo sienta es lo que configura para mí la realidad, aun a pesar de que carezca de objetividad aquello por lo cual yo me estoy ofendiendo. Las emociones no determinan que una cosa sea real o no. Si yo me ofendo, por ejemplo, por, por el hecho de no tener alas y vivo ofendido porque no tengo alas y no puedo volar, no quiere decir que el hecho de que yo me sienta con alas para poder soportar o lidiar con la idea de que no las tengo, pero yo me convenzo y digo, yo me siento como si tuviera alas, eso no va a cambiar el hecho de que no tenga alas. Y yo puedo leer la realidad emocionalmente. Y esto simplemente fue un caso un poco ridículo, pero lo podemos llevar a cualquier fase. A veces nos ofendemos de cosas porque escuchamos o malentendimos y no necesariamente estamos ofendidos o por algo real. O sea, el hecho objetivo no es por aquello que yo me estoy ofendiendo. Así que las emociones no determinan la realidad. Las emociones son un condimento de la misma realidad. Entonces tenemos estos dos grandes grupos, ¿ok? Locutores internos, donde tenemos las ideas y las emociones. Miren que no hemos hablado todavía del espíritu. Y por otro lado tenemos locutores externos, que son familia, amigos, medios de comunicación. Y ahora bien, si como iglesia y como cristianos, como creyentes hijos de Dios, tenemos derecho a escuchar la voz de Dios, porque ese es nuestro legado.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Verdad? Y este es el punto. Este es el quid de lo que estamos hablando acá. Dentro de estos locutores externos, también Dios habla. Dios no nos deja abandonados a merced de un entorno completamente hostil, que no lo escucha, que lo aparta, que lo rechaza, como sabemos que lo hace el mundo y Él ya lo ha dicho en su palabra. También tenemos como locutores externos de Dios la iglesia, que es un gran locutor externo de Dios. La iglesia son los padres de la iglesia, los ministros, predicadores, sacerdotes, misioneros, maestros, consejeros, todas las personas que estamos unidos al cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, piedras vivas unidas a Cristo. Dios habla por medio de su iglesia. Como una locución externa, también habla por medio de su palabra. Como locución externa, que ojo, ya vamos a hablar cómo lo externo se transforma en interno, de la misma manera que los medios de comunicación pueden producir pánico y hacer que todos salgamos a arrasar con todos los anaqueles de las y estanterías de los supermercados en menos de una semana y arrasar con todos los víveres y desabastecerlos completamente, ciudades y mercados. Así también, de la misma forma, opera la palabra de Dios y la iglesia como un mecanismo externo. Si permitimos que ingrese a nuestro interior, nos va a llevar a actuar con sabiduría, con razón y con cordura. ¿Verdad? Entonces, dejemos de un lado la iglesia y la palabra de Dios para irnos nuevamente hacia el interior. Porque así como las ideas y las emociones son voces internas, el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando aceptamos que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, estamos capacitados para escuchar la voz del Espíritu. Y siempre está hablando. El Espíritu Santo siempre está conectado al Padre, al corazón de Dios. Nunca cesa de hablar y de comunicarse. El Espíritu Santo no habla por periodos y calla. El Espíritu Santo está enviando información siempre desde el corazón de Dios hacia nuestro corazón. Y es nuestro trabajo, entonces, identificar cuáles son las locuciones internas que tenemos, cuáles son nuestras ideas, esquemas mentales, ¿ok? Patrones de pensamiento, nuestras emociones, entender que las emociones no definen la realidad, como nos sintamos no necesariamente obedece a la realidad, y separar emociones, ideas, las que provienen de nosotros, y en la medida en que tengamos bien clara esa diferencia y busquemos separar lo que es de nosotros, lo que viene de afuera. En la medida en que queramos que se produzca esa ruptura, esa separación, la busquemos, escudriñemos en nuestro interior con un ingrediente fundamental, la honestidad. No se puede separar emociones y mente y también todas estas influencias externas sin honestidad. ¿Qué es la honestidad entonces como mecanismo para poder hacer esa separación? Es querer buscar la verdad en todo.
Si yo quiero seguir sintiéndome ofendida, ofendido, y no logro superar ese traspaso y sigo pensando que todo el mundo me ve como un enemigo, o que todo el mundo me ve feo, o que todo el mundo me ve como un tonto, o que todo el mundo me rechaza, o por el contrario, que todo el mundo me ve como si yo fuera el mejor y me tiene que ver como si yo fuera el más capacitado, y si no me ven así, entonces lo voy a rechazar y me voy a ofender. Si yo tengo un prisma emocional para leer la realidad, no estoy siendo honesto, porque la honestidad es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda en conciencia de la verdad. Una persona honesta, porque está buscando la verdad, no necesariamente porque sea bueno, va a ser honesto. Quien busca la verdad encuentra la honestidad, porque están intrínsecamente relacionadas verdad y honestidad. La honestidad es el acto de buscar la verdad. La verdad es el fin. La honestidad es el medio. Y si yo soy honesto, voy a saber diferenciar, ¿ok? Porque también el enemigo nos habla externamente e internamente. Externamente tiene coartado a casi medio mundo, es decir, la mayoría del mundo actual escucha la voz de Satanás, no la voz de Dios. Pero la iglesia no está exenta de escuchar también la voz de Satanás. No lo estuvo Pedro y sus apóstoles, Jesús y sus apóstoles y Pedro y todos. Ellos escucharon también la voz de Satanás, cómo los intentaba desviar de la voluntad de Dios. Pero la mejor herramienta para poder combatirlo es la honestidad. No voy a buscar el sentirme bien, voy a buscar la verdad. Y si encontrando la verdad o buscándola me voy a sentir mal, bendita emoción, incluso a pesar de sentirme mal, bendita, porque cada vez que se expone a la luz de la verdad, me va a acercar más a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Ojo pues, porque cuando Dios nos dice que el Espíritu Santo que nos va a enviar, el Espíritu Santo, Él lo envía con un adjetivo no menor, y es: les envío el Espíritu de la verdad. Les envío el Espíritu de la verdad. Y si yo no estoy en sintonía con la verdad, entonces no voy a poder escuchar el Espíritu Santo en mi interior, que es aquel que se encarga de guiarme. Y cuando uno no escucha al guía, imagínense irnos a un viaje turístico a Tierra Santa y sin guía, terminamos por allá perdidos en un desierto o en medio de una escaramuza entre dos facciones o en sabrá Dios dónde. Porque necesitamos guía y sin guía nos perdemos, y el Espíritu Santo es precisamente esa guía. Entonces la forma en la que debemos de trabajar la locución interna es con la honestidad. Si tenemos una idea que no está de acuerdo con la locución externa de Dios, palabra de Dios, iglesia, y nosotros decimos y nos rechazamos a nosotros y nos despreciamos todo el tiempo: es que yo no valgo, es que yo no puedo, hay una voz muy grande en tu interior que está acallando a lo que Dios, voz externa, te está diciendo. Y si tú no escuchas o transformas tu manera de pensar de acuerdo a lo que Dios ya dijo, a su locución externa, a la Biblia, al megáfono de Dios, entonces el Espíritu Santo no va a tener material, no va a tener materia prima para poder trabajar y destruir con la verdad. Ahí Él necesita de tu honestidad para poder desmembrar, desarticular todas las fortalezas y todos los esquemas mentales que no te permiten escuchar tu voz, su voz, porque estás esclavizado a ellos, porque lo escuchas tanto. Es que yo no puedo, ese yo no puedo, ese esto no es para mí, es tan grande y esa voz es tan alta dentro de ti
resuena tanto en tu interior que la voz del Espíritu, que es suave, es sutil, no la vas a escuchar. Y no se va a producir dentro de ti algo que se llama conciencia, que es la forma en la que vivimos espiritualmente. Entonces, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos saturados de diferentes voces, algunas que provienen de nuestro interior y otras, en su mayoría, que provienen del exterior. Porque es precisamente a través de la conciencia, cuando se genera la conciencia de juicio, justicia y pecado, que nosotros podemos filtrar toda la información que recibimos del exterior. Y entonces, ¿cómo creen que va a ser la iglesia? ¿Cómo creen que debe ser la iglesia? Debemos ser personas que escuchamos al Espíritu y el Espíritu no tiene diferentes formas de ver una misma realidad. El Espíritu no te va a decir a ti, oye, Juan, esto es bueno, oye, Mariana, esto es malo. Y sobre un mismo hecho, el Espíritu de verdad no puede decir cosas diferentes o contradictorias. La iglesia que escucha al Espíritu Santo va a coincidir. Si bien pueden haber ciertos elementos doctrinales o dogmáticos en los que el Espíritu no esté haciendo hincapié, cuando nos hemos de reconocer por el mismo Espíritu Santo, sabremos quiénes escuchan al Espíritu y quiénes no. Porque estamos en armonía, porque estamos escuchando el mismo pastor, somos ovejas de ese pastor y aquel pastor con su rebaño reconocen su voz, se reconocen entre ellos y caminan todos juntos dirigiéndose bajo la voz del pastor. Reflexionemos un segundo sobre esto. Solo busca a qué voces le estamos dando prioridad. Te hablo a ti. ¿Qué voz tiene la preeminencia? ¿Cuál voz es la más importante de las que estás escuchando? Pues puede ser la familia. A veces la familia no da los mejores consejos. A veces sí, no es hacernos de oídos sordos. O amigos. ¿A qué amigos estás escuchando? Estás escuchando la iglesia y la palabra de Dios para poder transformar tu manera de pensar. O no, o ya tienes una manera de pensar definida y a través de esa manera de pensar filtras la palabra de Dios, que sería lo peor que podemos hacer. Tener un esquema de pensamiento y bajo ese esquema de pensamiento filtrar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es la que forma el filtro, no tus ideas ni tus emociones. Porque si mis emociones filtraran la palabra de Dios, entonces imagínate tú, qué problema, porque ya le ocurrió a Pedro cuando le dijo, Señor, yo no quiero que tú mueras, que esta cosa no te acontezca. Sus emociones estaban primando sobre la voluntad de Dios. No todo lo que quiera Dios emocionalmente lo vamos a asimilar o vamos a sentir qué es lo que queremos. ¿Quién iba a querer que nuestro Señor muriera si habían ellos pasado 3 años con Él? ¿A quién se le iba a ocurrir que emocionalmente lo ideal era que así fuera? Ellos estaban acongojados por ese hecho, por el anuncio de su pasión. Entonces, no todo lo que nos hace sentir bien es lo correcto, ni tampoco debemos definir a Dios o la palabra de Dios o los mecanismos externos que el Señor utiliza también para hablarnos y destruir esas voces internas que tenemos construidas por la sociedad, la cultura, etcétera, son las ideales. Debemos
Dejar que sea Dios quien la destruya para escuchar el Espíritu. Otro día entonces hablaremos de cómo habla el Espíritu Santo. Pero por el momento, detengámonos en descubrir, y este es el ejercicio, interior y exteriormente, qué está resonando más fuerte en ti y qué voces tenemos que restarle fuerza y dejar de alimentarlas para poder escuchar la voz del Espíritu. Gracias, Padre, por cada persona, Dios, porque muestras todo el tiempo que quieres hablar y que eres un Dios de relación y de comunicación, de conexión, que la soledad es un espejismo de nuestra falsa forma de pensar, que nuestros sentidos nos engañan, pero nuestra fe nos lleva a atraparte. Que no se diga aquí cosa alguna, Señor, que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, calla primeramente a quien está hablando, mas si es para edificarnos y producir frutos en el Espíritu, que permanezca en nuestro corazón y se transforme en actos y frutos de verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, con este pequeño abrebocas nos vamos entonces ya al final de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada en Corintio. Ya hemos hecho resumen del resumen del resumen, pero venía el apóstol Pablo haciendo toda la justificación de el porqué de la resurrección y de qué forma se iba a producir esa resurrección, dándonos uno de los pasajes más bellos de toda la escritura sobre cómo va a ser esa transformación del cuerpo humano y cómo nuestra esperanza es tan grande proporcional a aquel tan grande que murió por nosotros. Capítulo 15, versículo 50. Pero yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esto de manera categórica nos está diciendo aquí en el versículo 50, el apóstol por medio de la revelación del Espíritu Santo, que es necesario que todo ser humano, que todo hijo de Dios pase por una transformación espiritual. Por eso el mensaje de la resurrección es importante y es de vital importancia dentro de toda la teología y los dogmas de fe cristianos, porque radican en la esperanza más trascendental, no, no que decir sobrenatural, porque de hecho es el acto más sobrenatural al que nosotros como creyentes aspiramos. Miren, por ejemplo, el caso de Lázaro. Lázaro estuvo muerto y nuestro Señor lo llamó de la tumba y él resucita. Pero a pesar de eso, ¿dónde vemos a Lázaro ahora? Lázaro resucitó, como las escrituras lo atestiguan, pero asimismo volvió a morir. Es un hombre que murió dos veces, ¿no? Y ese hecho tan grande que fue a verlo resucitado de los muertos, no es siquiera comparable en lo más mínimo con lo que será la resurrección de nosotros y esa metamorfosis y ese nuevo cuerpo espiritual que vamos a recibir. Y aquí nos están dando otra clave, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, es decir, necesitamos de una transformación para poder habitar
en ese reino. Ese reino necesita de otra constitución humana para poder habitar y heredarlo. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Por lo tanto, la afirmación de Pablo se deduce de este pasaje es que el cuerpo que recibiremos es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo perfecto, es un cuerpo en el cual no habrá mudanza, no habrá enfermedad, no habrá paso del tiempo y habitará en un lugar proporcional a ese estado del ser, de incorruptibilidad. Voy a declararos un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Al último toque de la trompeta, pues tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, un paralelismo entre lo finito y lo infinito, entre lo incompleto y lo completo, entre lo pasajero y fútil y lo imperecedero y lo eterno. Entonces se cumplirá lo que está escrito. Por lo tanto, si se cumplirá, quiere decir que a la fecha de los apóstoles, pese a todos los carismas y dones del Espíritu Santo que podían tener y la relación con Dios que podía tener el mismo apóstol, sabía que le faltaba algo. Y si vamos a ver de esto que nos hace falta a nosotros como creyentes, les recuerdo que cuando leíamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, hablábamos de diferentes como gemidos o los famosos ayes, que en realidad es el plural de ay. Los ay, como son varios, entonces diríamos son los ayes del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo gime, como también gime la creación, como también gime nuestro cuerpo, esperando nuestra redención completa. Así que si la misma creación está como una expectativa, como en un gemido, un clamor de cuándo será esa redención, según lo declara el Espíritu en la carta a los Romanos, pueden entender que el apóstol Pablo aquí también está hablando de que o este ay del ser humano es por la resurrección, es por esta metamorfosis, este cambio en el que el mundo ya no sea hostil y en que tengamos como otros nuevos lentes para ver la realidad tal cual es. Lo que está escrito, verso 55, dice lo siguiente: la muerte ha sido sorbida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? Esto es como un canto un poco de burla, ¿no? De como la inmortalidad haciéndole, válganme esta expresión, haciéndole bullying a la muerte. La eternidad haciéndole bullying a la muerte. El cuerpo incorruptible haciéndole bullying al cuerpo que se había de transformar y comerse en los gusanos. ¿Dónde está muerte tu victoria? Es como una jactancia, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, muy amados, manteneos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, teniendo presente que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Si vemos aquí son palabras
de extrema consolación, y es porque muchas veces en nuestra vida, caminando con Dios, podemos sentir cansados, agotamiento, y saben que eso vale. Todo trabajo trae sus consecuencias. Todo lo que hacemos en esta vida tiene eh, una causa y tiene un efecto. Y a veces el trabajo en el Señor trae consigo ciertas cargas o ciertos cuestionamientos. Y no hay nadie que yo conozca que camine en el Señor que no se haya detenido en un momento de su vida a preguntarse qué sentido tiene todo lo que he hecho o el camino que he recorrido. ¿Qué sentido tiene o qué he sacado de haberle hablado a estas personas que no quieren escuchar, sabiendo que es por su propio bien? ¿Qué sentido esto tiene que en mi familia ya consideran que es cantaleta? ¿Qué sentido tiene hablarle a estos amigos que rechazan el mensaje o en el trabajo, los compañeros? Que ya me tengo que callar porque ya sé cómo piensan, entonces, para no generar discordia con ellos. ¿Quién no se ha sentido agotado en el camino por la empresa que tenemos por delante con Dios y se ha preguntado si ha valido la pena o no? El apóstol Pablo se preguntó un día eso y detuvo también su caminar. Y nuestro Señor le tuvo que consolar. Timoteo fue consolado por Pablo también, porque en muchas iglesias le cerraban las puertas gracias a su juventud. Y él lo anima en una de sus cartas y le dice que a pesar de tu juventud, guíate por estos principios. Y ahí tenemos una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Y todos en un momento, cuando hacemos ese alto, necesitamos ser confortados y saber que esto de pronto que no vemos, convertido, transformado en frutos, realmente sí vale la pena. Y por eso quiero que tú que estás escuchando en este momento y que de pronto estás leyendo el pasaje que estás allí frente a tus ojos, quiero que te lo tomes como en realidad debe ser, como un mensaje personal y como destinatario tu nombre y con el sello del Espíritu Santo. Y yo lo voy a leer y tú lo vas a recibir como la locución externa de Dios, para que cambies algo que de pronto te esté haciendo sentir mal en este momento. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, muy amados, muy amados, manteneos firmes, no se muevan, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, teniendo presente, teniendo presente hoy que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Hay un registro de todos tus desvelos, de tus oraciones, de tus frustraciones, cuando por causa del Evangelio te han agotado, te han hecho perder la paciencia o te han frustrado. Todo está escrito y no es en vano.
Capítulo 16, verso 1. Ya para terminar la carta, aquí hay algo bien particular, y es que ya acaba la parte doctrinal y de consolación de parte de Dios pues a todos los fieles de la iglesia de Corintio, y la carta ya pasa a un tema un poco más formal, que son que es una colecta que se estaba realizando porque para el año en el que se escribe la carta estaba ocurriendo una hambruna en Jerusalén y estaban siendo oprimidos en estos momentos por, por los romanos, y se tienen datos de lo difícil que estaba pasando, que estaba pasando por la iglesia. Y gracias a eso, las comunidades que estaban en Occidente, empezando por las comunidades griegas que eran los más bollantes, los más adinerados, los que tenían todo ese comercio marítimo, de Roma también se obtienen algunos recursos. Entonces Pablo estaba liderando una colecta a favor de aquellas comunidades que estaban en Antioquía y en Jerusalén. Y es de este tema que él les va a hablar a continuación. Cuanto a la colecta en favor de los santos, haréis según lo que dispuse en las iglesias de Galacia. El día primero de la semana, cada uno ponga aparte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que no se hagan las colectas cuando yo vaya. Y cuando llegue yo, aquellos que tengáis a bien, los enviaré yo con cartas para llevar vuestro obsequio a Jerusalén, y si pareciese bien que también vaya yo, irán conmigo. Esto es muy lindo porque en Hechos de los Apóstoles vemos el recorrido de Pablo, si lo quieren anotar, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, y el capítulo 18. Vamos a ver qué Pablo nos habla de todo esto. Entonces, es bien interesante cómo em, como iglesia ellos se sentían uno. La necesidad de los de Jerusalén era su propia necesidad, pero vaya algo bonito porque la exigencia era conforme a lo que disponían en su corazón, y el apóstol Pablo simplemente era un intermediario que iba a gestionar. Y esto nos habla mucho del amor fraterno, y que las comunidades espirituales unidas, verdaderamente espirituales, significa que están unidas en el espíritu, conciben que la necesidad del otro es su propia necesidad. Verso 5. Yo iré después a atravesar Macedonia, pues tengo el propósito de pasar por allí, y podría ser que me detuviese entre vosotros, y aunque pasara ahí el invierno, para que luego me encaminase donde fuere, no quiero ahora veros de paso. Espero más bien permanecer algún tiempo entre vosotros, si el Señor lo permitiere. Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, aunque hay muchos adversarios. Si llega Timoteo ahí, mirad que no se sienta acobardado entre vosotros, por aquello que ya les había mencionado de su juventud, porque trabaja en la obra del Señor igual que yo. Que nadie pues le tenga en poco, y encaminadle en paz para que venga a mí, pues lo espero con los hermanos. Cuanto al hermano Apolo, mucho le encarecí que se llegara a vosotros con los hermanos, pero no quiso en modo alguno ir ahora, irá cuando tenga la oportunidad. Miren qué preciosas palabras históricas que vemos en el apóstol, y cómo se comunicaba, y dentro de la iglesia cómo se desarrollaba toda una logística y una dinámica que, apartados un poco ya del tema interior o espiritual, vemos que era una iglesia que se estaba moviendo, se estaba comunicando, que estaba viva, como un edificio de piedras vivas, que se ayudaban los unos a los otros, que se edificaban, que se enviaban mensajeros, que si alguno tenía una revelación, se la daba a la iglesia, y el uno venía y el otro iba. Y si algunos tenían necesidad, entonces se ponían en consenso y hacían colectas. Pero hemos perdido
ese vínculo al Espíritu, porque no escuchamos la voz de Dios. Si Dios nos estuviese hablando como rebaño y como iglesia, tendríamos unidad en tantas cosas y no estaríamos divididos en más de 6.700 denominaciones, siendo generoso con la cifra, porque esa cifra la tengo como desde el 2009, ese dato. Entonces, es una gran oportunidad de echarle un vistazo, una lupa histórica al nivel de unidad del que gozaba la iglesia primitiva y del cual debemos aprender y tomar ejemplo. Versículo 13. Velad y estad firmes en la fe. Velad y estad firmes, es decir, estén despiertos. ¿Cómo se está despierto? Filtrando lo que recibimos, lo que entra a nuestro interior. Velad y estar firmes en la fe, obrando vigorosamente y mostrándoos fuertes, que todas vuestras obras sean hechas en caridad. Las obras, cuando no están rodeadas de amor, son obras muertas. Las obras con amor son obras agradables a Dios. Verso 15. Un ruego voy a haceros, hermanos. Vosotros conocéis la casa de Estefanas, que es las primicias de Acaya. De este Estefanas no sabemos la verdad gran cosa. Tenemos de pronto una referencia en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, ¿cierto? En el que se nos habla de los primeros hombres cuando el apóstol Pablo llegó a Galacia, ¿cierto? Entonces, cuando el apóstol dice que es las primicias de Acaya y se ha consagrado al servicio de los santos, se está refiriendo a una de las primeras personas que escuchó el evangelio en esa región. Por eso habla de primicias. Es como el primer brotecito que da el evangelio. Y dice él para recomendarlo: mostraos deferentes con ellos y con todos cuantos como ellos trabajan y se afanan. Me alegré de la llegada de Estefanas. El nombre Estefanas, como Estefan, Estefanía, Esteban, eh, hace referencia a una corona de laurel que utilizaban los griegos cuando ganaban las competiciones olímpicas. Entonces, quien se llame Esteban o Estefan o Estefanía quiere decir aquel que porta una corona. Entonces, hablan de Estefanas, Fortunato y Acaico, porque han suplido vuestra ausencia. Han traído la tranquilidad a mi espíritu y al vuestro. Quedadles, pues, reconocidos. Os saludan las iglesias de Asia. También os mandan muchos saludos en el Señor Aquila y Frisca con su iglesia doméstica. Una pareja en el cual tenían su iglesia en su propia casa y el apóstol tenía gran aprecio por ello, y vemos también en las cartas en Gálatas, en Romanos también como se refieren a alguno de ellos, que parecían ser acompañantes frecuentes del apóstol durante sus viajes y travesías. Verso 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos mutuamente con el beso santo. Que esto es interesante, que este beso santo era una forma en la que los cristianos primeramente se reconocían y por la cual también fueron objeto de de muchos comentarios o malas afirmaciones al respecto, de difamaciones. Y poco a poco, el ósculo santo o ese beso santo, cuando se reconoció que era un patrón mediante el cual los fieles se reconocían en ese amor mutuo, pasó a ser el famoso ictos. Ictos es esa señal, ictos en griego significa pez, que es la señal de dos arcos entrelazados que cuando tú los dibujas forman como un pececito que vemos ahora muy de moda en los automóviles, en las partes de atrás, en buses, en muchos lugares, ¿cierto? Esta es la forma en la que los cristianos comenzaron a identificarse.
Ictus, gracias a las siglas o a las letras griegas que se pueden utilizar como un acrónimo, Jesus Christos Theotokos, Jesucristo, Hijo de Dios, ¿cierto? Eh, y con la cual ellos se reconocían haciendo la señal en el piso. Y esto es bien lindo porque eran mecanismos de unión entre los santos y entre los fieles primitivos. Verso 21. El saludo de mi mano de Pablo, con lo cual está diciendo Pablo que él no escribió la carta. Si bien fue redactada por él, no fue escrita por su puño y letra, sino por alguno de sus colaboradores. Pero esta parte, este saludo, sí fue escrito por el apóstol Pablo. Y en esta dinámica vemos a un apóstol Pablo que generalmente está sentado dictando y corrigiendo mientras va recibiendo la revelación del Espíritu Santo, y aquel escriba o amanuense que le está ayudando siempre está con ese estilo, firmando y escribiendo de su propio puño y letra, excepto en ciertos pasajes como salutaciones o oraciones específicas. Verso 22. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, es decir, sea desconocido. Maranatá, marananta, una expresión muy preciosa aramea que traduce ven pronto. El Señor viene, el Señor viene. Miren esta expresión tan preciosa, marananta. El Señor viene, el Señor vuelve. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amor está con todos vosotros en Cristo. Mi amor está con todos vosotros en Cristo Jesús. Sería una muy digna manera de despedir nuestras oraciones y es vuelve pronto a nuestro Señor, porque hay una urgencia en nuestro espíritu de que el Señor vuelva. Y con esto concluye la, la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Espero que les haya sido de mucho provecho. Podemos volver a ella una y otra vez. Y el espíritu que está dentro de ti te va a enseñar cosas aún más profundas cada vez. En la medida en que tú creas que descubriste una capa de la palabra de Dios, volviendo a ella, el espíritu te va a demostrar que aún hay mucho más profundo. Aún puedes cavar más hondo y puedes sorprenderte de lo que el Señor te muestre. Por eso es una bendición que tengamos su palabra y la riqueza y lo hondo que hay allí. Pero nada como ahondar en la relación y en la profundidad del conocimiento de Cristo Jesús, tal cual como Él nos conoció. Vamos ahora a pasar entonces a las oraciones. Hoy terminamos un poco más temprano. Okay. Padre, yo te doy gracias por Doris, por tu poder, y declaramos que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de Nazaret de los muertos quite toda masa, todo aquello que esté anómalo en su páncreas, y la declaro limpia en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias por Jorge Alberto, y gracias, Señor, porque este hombre estará completamente bien y saca todo temor de su familia, Señor, o de las personas que le rodean. Gracias porque él estará muy bien, y gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, una purificación de toda la sangre de Milena. Gracias por tu poder sanador. Sea su sangre tocada en el nombre de Yeshua de Nazaret, y declaramos un milagro sanguíneo, y toda célula cancerígena es echada fuera ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por Ligia, y Dios, tu mano y tu sanidad en su corazón. Gracias, Señor, porque tú eres su gozo. Padre Espíritu Santo, visite a Ligia, Señor. Visítele, Señor, y rompa toda atadura que pueda haber allí, Señor, de amargura, Señor, de dolor. Gracias porque sé que tú lo sabes hacer, Señor, y gracias por Alexandra, Señor.
Toca su corazón, Señor, como has tocado al nuestro, y si lo haces con nosotros, hoy tenemos la fe, la certeza, la autoridad en el nombre de Jesucristo y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, de que también lo vas a hacer en ella. Y amén y así sea, Señor, y gracias por Rodrigo. Padre, como nos has tocado, tócale también a él porque le amas y le conoces, Señor. Y sorprende a aquella persona que está haciendo la oración, Señor, y que ha pedido ya por Rodrigo, porque sé que verá un cambio, Señor, en él. Gracias por Elizabeth, Señor. Espíritu Santo, se caen relaciones interpersonales, Señor, alrededor de esta mujer y un giro de 180 grados a su vida, Señor. Y gracias porque va a haber consuelo en este tiempo. Y le bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. La paz sea con todos ustedes.